la de Pueblos Originarios, que jugó un partido amistoso de gran nivel en su preparación para la Copa del Mundo que se desarrollará en Brasil. Enfrentó al equipo dirigido por Fernando Jubero, hablamos de Guaraní, que puso sus estrellas de primera división. El resultado fue abultado a favor del equipo de primera. El equipo aborigen ganó 5 goles contra 0, pero aparte de ello pudimos rescatar parte de las historias de estos futbolistas que ya le dieron gloria a la selección nacional de pueblos indígenas. Ustedes saben jugar, ustedes saben lo que es vestir la albirroja sin tener nada a cambio. Lo único que ustedes tienen a cambio es el honor. Los otros son súper profesionales, ustedes también saben. Entonces entren y demuestren y justifiquen que el Paraguay entero estaba pensando que si de verdad ustedes ponían toda la garra del mundo para ganar la Copa América. A Raúl específicamente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su sueño? ¿Están jugando en un club de primera? Sí, ese es su sueño, siempre ha sido ese su sueño. Los chicos están entusiasmadísimos y tiene todo el apoyo de toda su familia, sí. De nosotros que somos del clan Cuchingui, pero nosotros somos H. Entonces tiene mucho apoyo de parte de su familia, ¿verdad? Entonces ojalá que se logre el sueño de ir al Mundial en São Paulo. Y traer la copa. Y sí, eso es lo que estamos soñando. Ya trajimos la indoamericana, ahora vamos a traer la copa. 32 países en el mundial y el objetivo es traer la copa, pero ojalá si Dios permite, para eso tenemos que trabajar mucho más que ahora. ¿Están, muchachos? Sí, profe. Vamos. ¡Paraguay! La selección de pueblos originarios tuvo una prueba de fuego. Y vaya que la tuvo, pues se enfrentó al último semifinalista de la Copa Libertadores de América. Los nativos tuvieron destellos de buen fútbol, como este autopase de taco en el área. O este otro, donde un remate puso en alerta el arco de Guaraní. Lo rescatable de nuestra selección es que priorizan el buen juego, a ras del suelo, con varias triangulaciones. Pero Guaraní fue implacable con sus goles. Marcó 5 en 45 minutos. A pesar de jugar a media máquina, el cacique fue más claro y efectivo. Durante el segundo tiempo, Guaraní jugó con su equipo B y ya no pudo invocarla, pues el arquero nativo se volvió figura. Para el director técnico de Paraguay, César Benítez, el partido sirve para llegar fino al Mundial de Brasil, de selecciones indígenas, a jugarse en octubre próximo. Nosotros nos sirve muchísimo, porque así nos medimos también. Los muchachos tienen su oportunidad de mostrar su talento y lo están haciendo. Bueno, y yo creo que es un lindo espectáculo. Los goles justamente se hacen y bueno, ellos lo hicieron y los errores que cometemos justamente es para poder luego ajustarlo. Yo recién he cumplido con ellos y venía trabajando con ellos y me emociona mucho pues, por jugar en Guaraní. La primera vez en la historia de los indígenas que juegan en Guaraní. Detrás de cada jugador hay una familia. Y en el caso del goleador de la última Copa América Indoamericana, Raúl Amarilla, existe una historia de gran sacrificio por los hijos. Tiene 2 hijitos, tiene un hijito que tiene diabetes, entonces de ahí que necesita mucho luego el apoyo de la gente. Un buen ingreso y un buen sueldo. Sí, aparte que es papá soltero también, ¿verdad? Y él le cuida a sus 2 hijos. ¿Qué pasó la mamá? Se fue. Sí, no, se fue nomás. Sí. Haciendo de todo, albañil, pintor, de todo él hace. ¿Los son tus hijos, verdad? ¿Cómo te llamas? Jeremías. ¿Y vos? Nahuel. Nahuel. ¿Qué pensás, papá? ¿Ah? ¿Qué pensás, papá? ¿Estás feliz? Sí. Yo estoy muy feliz. ¿Y qué sentí cuando metí goles? Orgulloso estoy. El padre del arquero, Roberto Cabañas, apoyó a su hijo desde pequeño en esta carrera deportiva y está muy ilusionado con el Mundial. Colegio privado Luque. Yo practicaba, me hicieron el 29 de junio, Liga Luqueña. Sí, así mismo. Y después. Oye, ¿no iban a jugar? Sí, ahora sí, ya están en el Chaco ahora, están jugando ahí. Amarilla fue invitado a practicar con el plantel de Guaraní. Sinceramente yo le agradecía a Dios y siempre le agradezco por
agradezco también al profe Juguero que me dio la oportunidad para practicar con él. Él me invitó y el presidente de AJ. Yo estoy agradecido a él y nada más, estoy contento por eso. Y ojalá que si Dios permite jugar acá, ni quién no va a jugar acá en un club grande como de Paraguay, ¿verdad? Los nativos tendrán otros amistosos previos contra la selección sub-17 y otros equipos. La revancha contra Guaraní se prevé en Filadelfia, Chaco. Los nativos, con fútbol e historias de vida, exigen respeto y no al racismo.